Tengo el gusto de conversar con Melisa Amezcua, con la maestra Melisa Amezcua. Melisa, yo te escuché y me gustó mucho ese enfoque. Esta intervención que tuviste no hace mucho en una reunión, en un seminario de la Universidad de Guadalajara, donde pues, planteabas una forma distinta de acercarse al fenómeno del poder. En ese momento, sobre todo, decía, tenemos que hablar de por qué el poder está funcionando como está funcionando hoy, y también a partir de una gran invisibilidad, ¿no? De grupos sociales que se encuentran en un estado que algunos han catalogado de resentimiento democrático, Pues ¿no? sí, están enojados, están agraviados, están golpeados, la han pasado muy mal durante generaciones, Melisa. Es difícil pedirles otro estado de ánimo, ¿no? Sí, definitivamente, pero creo que aquí lo que ocurre es que, y lo conversábamos también en esa ocasión, ¿no? Estudiamos este fenómeno que ahora es estudiado en todas partes, el fenómeno de la polarización política, Sí, pero nos abocamos muy poco a estudiar este proceso, ¿no? De generación de división sociales de mucho más largo tiempo sí, y el efecto que se ha tenido precisamente en esta sensación, percepción de impotencia, sí, ¿no? Política, sí, de impotencia pública de un gran sí, número de la población, que nos aboquemos a estudiar mucho más y a conocer mucho más el cómo podemos voltear allá y revitalizar, ¿no? Esas formas de acción, esas formas de concebir el poder. Creo que para esto, también lo conversábamos en algún momento, sí, para empezar, ¿no? A pensar esto, el feminismo nos ha dado grandes herramientas, ¿no? sí, Precisamente para pensar el poder de otra forma y la lógica de hacer política y las maneras de hacer política. sí. Creo que en gran parte esto tiene que ver también con el empezar de las experiencias y de empezar con las experiencias que duelen a grandes grupos de la población, las experiencias que les son invisibles y ajenas a quienes tienen el poder y que por lo tanto se pueden mantener ciegos ejerciendo el poder sin atender ninguna de esas problemáticas, ¿no? Nos preguntábamos si se trata de la concepción del poder en general o de la forma en que se ha ejercido el poder. Siguiente pregunta, creo que no nos va a dar el tiempo para darle respuesta Ok, definitivamente. Creo que ok, son las dos cosas, Mauricio, creo que ok, son las dos cosas, las ¿no? dos cosas. Y creo que justo lo que hablábamos, ¿no? Antes del corte, las experiencias que en lo personal también siento más cercanas, que siento que la sociedad, sobre todo en nuestro país, sentimos más cercanas hoy, como es esto que decías bien, llamabas bien la revolución femenina, Sí, nos ha mostrado eso, ¿no? Que es un sí, tema de reconceptualizar el poder, pero sí, también las formas en las que lo expresamos y la forma en la que se ejerce, ¿no? claro. De ninguna manera quiero romantizar, ¿no? No, no. Tampoco, pero definitivamente nos encontramos frente a movimientos que nos están ofreciendo herramientas. Sí se convierte en una consigna importante en muchas variantes del feminismo, tomar el poder y llegar al poder. Pero no ejercerlo de la misma manera, porque entonces es la Exactamente, reproducción del mundo se masculino. busca, al menos en principio, ¿no? De manera, yo creo que la gran mayoría, ¿no? Al menos sobre todo en este país, sí se busca una forma distinta, ¿no? De ejercer. Pero aquí quisiera también enfatizar que no solo se trata de un tema de porque yo creo que la crisis que vimos no solo es política, ¿no? Y no es solo una crisis de la concepción del poder o la forma en que ejercemos el poder, sino, como lo decía en aquella ocasión que coincidimos, es una crisis también de conocimiento, Ah, ok. de cómo conocemos las problemáticas y de cómo las estudiamos y cómo las percibimos y por tanto actuamos sobre ellas. En ese sentido, creo que el feminismo en sus múltiples variantes nos ha ayudado a pensar también un poco más allá de la lógica siempre antagónica, ¿no? Sí. De la política. Los grandes problemas de la política en la historia de la humanidad ha sido entender que el otro es el problema y que derrotando al otro, entonces se resuelve el problema. Hoy mismo lo estamos viviendo en México y en el mundo. Es decir, conservadores contra liberales, fifís, en fin, todo este discurso polarizante que dice, si te derroto, derroto el problema. Es decir, acabas convirtiendo al otro
en la encarnación del problema que quieres resolver. Y eso es definitivamente la gran cruz, ¿no? Y el gran problema en el que nos encontramos hoy, no solo en México, ¿no? Sino a nivel, como sabemos, desgraciadamente, casi a nivel global, ¿no? Esta lógica política como decíamos, del absoluto en cuanto a ganadores y perdedores, ¿no? Y creo que aquí, de nuevo, lo lamentable es que el problema que subyace, el problema más de carácter estructural, pues tiende a ser soslayado profundamente, ¿no? Sí. Ese problema deja de atenderse, ese problema se convierte o transmuta en una especie de retórica y de discurso para posicionar ciertas agendas y desafortunadamente después no atenderlas. ¿Cuál es tu mirada sobre aprender de las experiencias concretas que producen ese dolor que debe resolver el poder? Mira, creo que también sería, y es muy importante, que tengamos aquí también la mirada más, como decía hace rato, sistémica, ¿no? Y estructural de los cambios, porque los cambios que estudiamos, los tecnológicos, sociales, económicos, de hace décadas, han creado grupos que se sienten ya impotentes en términos públicos, ¿no? Sin voz, sin incidencia. Estoy hablando de otras formas de organización que fueron centrales quizás hace 30, 40 años y que hoy dejan de serlo. Por ejemplo, Melissa. Por ejemplo, los sindicatos o formas organizacionales sí, de acuerdo. ¿Perdón? De acuerdo, sí, de acuerdo. Y que dejan de tener pues ese peso, ¿no? Ese respeto también, grupos sociales que dejan de ser respetados, ¿no? En términos de haber perdido cierto estatus social, incluso económico. Nunca había sido el mundo tan global y tan comunicado como en nuestros días, y sin embargo, esa rapidez, esa fluidez de la información no ha logrado dignificar a los seres humanos, todo lo opuesto, ha creado, dice Pankaj Mishra, ahora cito a este otro autor, la edad de la ira, ¿no? Que está basada justamente en la comparación que nos humilla, no nos enaltece. Así es, y lo más problemático, además de esa, podríamos llamar ceguera también de las élites políticas respecto a esa experiencia, como vemos hoy, es la manera en la que actores políticos capitalizan de esas experiencias. Sí. Eso lo vemos también en todo el mundo hoy. Sí. Y vemos cómo en lugar de, digamos, una manera más progresista, ¿no? De articular esas necesidades, esas carencias, lo que vemos son maneras antidemocráticas de articular esos dolores, podríamos decir, ¿no? Y nos toca ver, ya lo estamos viendo y nos toca todavía por ver qué tan sensibles son no solo a la referencia de esos grupos, sino también a la solución profunda, estructural de los problemas, ¿no? De esos grupos sociales a los que se apelan, ¿no? Absolutamente, no es un problema de aritmética, nos estás diciendo, qué importante, Melissa, es un problema de vidas, de experiencia de vida y de la capacidad de reinterpretar el poder político para que tenga que ver con la vida y no solo con el sometimiento de unos a otros. Ha sido una delicia conversar contigo, Melissa.